A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado. Es más, hasta convertirte en el propio amor. Gratísimo venir a la academia, llegar a la universidad libre, encontrarnos con un pensador como el nuevo rector, el doctor Libardo Orejuela Díaz. Hace 4 meses está al frente, tiene una visión clara de lo que es la universidad, porque se le hizo un reconocimiento muy especial, muy sentido, muy bello, sobre sus años de docencia en varias universidades de Santiago de Cali. Magíster, especialista en Derecho Constitucional, autor, coautor, en fin. Mi querido doctor, ¿cómo encontró la universidad en estos 90 años de la libre? Eso se dice fácil. Bueno, encontré una universidad, me parece que en la disponibilidad de cumplir los fines misionales que le estableció su prócer fundador, el general Benjamín Herrera. La Universidad Libre es producto de una propuesta del general Herrera en la Convención Nacional Liberal de Ibagué. Es decir, ahora que estamos a portas de una jornada electoral, es bueno recordar que la convención de una organización política se reunió no para confeccionar listas, no para disputar quién era cabeza de lista. Se reunió con un solo objetivo: crear una universidad laica y republicana que pudiera emular y de cierta manera enfrentar la aptitud confesional de otros centros de educación superior del entonces. Herrera funda esta universidad desde su rutilante puesto de gran venerable de la logia de Colombia, de la Gran Hermandad Masónica de Colombia, y ello quiere decir con la transmisión de los grandes valores que la masonería impregnó en la Revolución Madre, que es la Revolución Francesa de 1789. Liberté, fraternité, égalité. Extraordinaria introducción. Benjamín Herrera, doctor, en esos 90 años, él nos dijo algo y no lo hemos podido cumplir. Benjamín Herrera, la patria por encima de los partidos. Mire, hay 2 o 3 expresiones lemáticas que pesan mucho en el escenario ideopolítico del país. Una expresión lemática la recordé hace algunas buenas horas, en una disertación de los hermanos en el Hotel Dan de Cali. Recordé la expresión lemática del fenecido padre Camilo Torres Restrepo, ante la pregunta de un marsólogo trasnochado que quería rajarlo en el escenario metafísico, y le preguntó si el alma era mortal o inmortal. Y el sacerdote sociólogo dijo a los estudiantes ese día de la Universidad Nacional que lo que él sí podía precisar es que el hambre sí era mortal. Una segunda expresión lemática se le escuchamos todos los colombianos, uno por presencia directa y otro por los videodocumentales que hemos heredado, al más grande colombiano y latinoamericano del siglo XX, Jorge Eliezer Gaitán. Y fue su epílogo empuñado de campaña por la restauración moral de la República a la carga. Y una tercera expresión lemática, recogida del testamento de Bolívar en San Pedro Alejandrino, se le escuchamos al general, también por vía indirecta, Benjamín Herrera, el prócer caleño de las 4 guerras civiles y del mandato superior por la paz. La patria por encima de los partidos políticos. Expresión que sería de buen recibo pudiese ser colocada, rotulada, a la entrada del Capitolio Nacional de Colombia. Es cierto. Doctor Libardo, encaucémonos nuevamente. Tenemos un tiempo
interesante y dialogar con ustedes muy rico. Un historiador de su clase, un pensador de su manera de ser, de su aporte para los televidentes. Pero hablemos de su rectoría. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la proyección que tiene la Universidad Libre? Sé, entre otras cosas, que estamos a puertas de la nueva sede, por ejemplo, ¿no?, que será algo supremamente significativo. Pero lo suyo, frente a obras, frente a la misión educativa, ¿cuál es? Mire, yo creo que hay que manejar 3 o 4 objetivos rectores. Primer objetivo rector que jamás podrá olvidarse: la Universidad Colombiana, de cara a un feliz término, así lo esperamos muchos, de la Mesa de La Habana, y a un feliz término de la segunda mesa con el ELN, que posiblemente se instaure en Bolivia, o con el patrocinio del gobierno boliviano. Es decir, la universidad de cara al proceso de fin de la guerra y de inicio de la construcción de la paz, de la reconfiguración del tejido convivente roto por la barbarie y por el conflicto cruento. La universidad tiene que prepararse para la posguerra. Un objetivo misional es preparar la universidad de la posguerra. Y hablo en eso del sistema universitario colombiano. Y eso lo entendieron los estudiantes y los profesores recientemente, cuando realizamos, focalizado en Cali, el 6º Congreso Nacional y primer Congreso Internacional de las Universidades por la Paz. Pero tenemos aquí un segundo desafío que está concatenado con este precedente. La universidad tiene que contribuir a la reconfiguración de una nueva cultura política y, en consecuencia, de un nuevo tipo de ciudadanía, y en consecuencia de una nueva dimensión ética, y en consecuencia de una nueva dimensión de humanidad. Pero en tercer lugar, la universidad, en momentos en que hay revés de mundialización, que es diferente a la mentirosa globalización, la universidad tiene que prepararse para cumplir los cometidos de la agenda establecida por el orden político mundial, atinente a democracia, guerra y paz, derechos humanos, equilibrio de los ecosistemas y tráficos ilícitos. Pero además, de cara a lo nuestro, esta universidad tiene que volver su mirada, su corazón, su razón y su alma hacia la cuenca del Pacífico. Yo puedo, como cualquier historiador pudiera hacer, catalogar la historia de la civilización según los mares y decir: el Mediterráneo posibilitó la erección de los estados o de las ciudades-estados griegas, cuya expresión cupular máxima fue la invasión de los aqueos a la ciudad hoy turca de Troya. El Mediterráneo fue igualmente el mar que posibilitó el desarrollo de las ciudades itálicas. El Atlántico fue el mar que posibilitó la aventura de Colón cuando surcó el mar de las tinieblas. Pero hoy el Pacífico es el mar del comercio internacional, donde está el nicho de los tigres asiáticos y donde se sientan las naciones o estados con el Producto Interno Bruto más importante del mundo. Ahí tiene un reto la universidad. Pero además, yéndonos más hacia la entramado vecinal, esta universidad tiene responsabilidades con el Valle del Cauca y con el suroccidente colombiano, donde tenemos una parte plana de mestizaje profundo, desarrollada con edificación de grandes cascos urbanos, donde tenemos una parte montañosa que es paisa y donde tenemos un listón costero donde está la negritud, de la cual tenemos que enorgullecernos frente al resto del mundo, y una megadiversidad y un recurso hídrico como cualquier o como ninguna nación del mundo puede ofertar frente al resto de la humanidad. Es nuestro invitado, el rector de la Universidad Libre, Libardo Orejuela Díaz. Definitivamente, ya regresamos. Definitivamente, la comunicación tiene como propósito comprender todos los procesos de interacción y significación social
en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. ¿Para qué? Para poder contribuir a la construcción social de sentido de aquellos hechos de interés público que son construidos a partir de mensajes escritos, visuales, sonoros, multimediales, que se divulgan y se socializan en medios y en espacios como la prensa, la radio, la televisión, la internet, entre otros. Definitivamente. Definitivamente el plan para realizar todos los fines de semana y durante la semana es visitar el Museo La Tertulia, por su exposición permanente de la colección, las exposiciones temporales de los artistas más importantes de la plástica nacional e internacional y por su programación de cine independiente en la Cinemateca. Visítennos en www.museolatertulia.com para conocer nuestra programación y no perderse este plan caleño definitivamente. Estamos en la rectoría de la Universidad Libre de Santiago de Cali, con su rector, Libardo Orejuelo Díaz. Ha dicho en su disertación anterior, en el segmento anterior, televidentes, algo supremamente importante, y es que hoy nos estamos jugando la vida, podría decir, así, en términos sencillos, de las nuevas generaciones del país. Hoy, allá en La Habana, y más tarde, seguramente en la República de Bolivia. Pero qué importante que la academia diga, tenemos que hacer una labor de posconflicto para una nueva ciudadanía. Queridos televidentes, yo también quiero la paz. Yo creo que no es hora de más guerras en Colombia. Doctor, entonces, ¿cómo sería esa propuesta? ¿En qué la basa usted, ese nuevo ciudadano, esa convivencia, esa civilidad, digámoslo así, del posconflicto? Qué cosa tan importante. Y quiero además felicitarlo porque en ello, en preparación del posconflicto, ya la Libre ha tenido varios eventos. Exactamente, miren. Hay una expresión que fue muy gaitanista. Gaitán, en las famosas repulsas contra la violencia y contra la guerra, habló de la transigencia. Un hermano masón europeo, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de Le Petit Prince, del Principito, escribió una frase que la tenemos colocada a la entrada de la Universidad Libre de Cali. Dice la frase: hermano mío, si difieres de mí, en vez de lesionarme, me enriqueces. Se llama el culto a la diferencia. Enseñar diferencia, tolerancia y transigencia, creo que es la preparación de un nuevo tipo de cultura política y de un nuevo tipo de ciudadanía. Pero en segundo lugar, una nueva acepción de la democracia. La democracia no es la expresión del pretérito, el gobierno de las mayorías sobre el gobierno de las minorías. Porque ¿qué gobierno puede ser de un 55% contra un 45%? El concepto contemporáneo de la democracia es que esa mayoría le garantice a esa minoría condiciones democráticas tales, libertarias tales, posibilidades tales, que esa minoría más adelante se pueda convertir en mayoría por la vía pacífica. Doctor, perdone, doctor, si seguimos así, seguimos enfrentados. Seguimos enfrentados si el cambio de minoría a mayoría es un cambio cruento, violento, militar o bárbaro. Creo que sobre esos dos ejes nosotros haremos que la universidad contribuya a ese nicho o a ese entramado de un nuevo ciudadano. Y le quiero recordar una cosa, querido Jairo, que recordé anoche en la disertación del Hotel Dan. La revolución madre de todos los tiempos en el mundo se llama la Revolución Francesa. Todo nuestro orden constitucional está montado sobre esa revolución. Nosotros somos hijos de Rousseau, somos hijos del contrato social. No aceptamos la explicación violenta de la historia, ni aceptamos la explicación mesiánica de la historia. La Carta Política del 91 es fruto de un pacto social de los colombianos. Y en esa revolución, su expresión política máxima se llamó la Convención Francesa. Y oiga bien, en esa convención
nadie se dirigía a nadie como honorable de ningún tipo. Cuando el presidente de la convención le entregaba la palabra a un diputado de la convención, fuera de la Girondá, o de los jacobinos, o del centro político, hacía referencia de la siguiente manera: tiene la palabra el ciudadano Lafayette, tiene la palabra el ciudadano Mirabeau, porque la ciudadanía, como dice Bolívar, lo dijo Bolívar, es el título más grande que un hombre puede recibir en medio del Estado. Solo, y ojo, a los autores de los carruseles en tantas ciudades colombianas, solo que cuando sea uso de la palabra, el sacerdote supremo de esa revolución, Maximiliano Robespierre, el presidente de la convención, fuera quien fuera, expresaba Jairo una fórmula distinta. Óigala bien, Jairo. Tiene el uso de la palabra el incorruptible ciudadano Maximiliano Robespierre, porque era la virtud, la ética, la defensa de la república y la defensa de lo público. Eso tiene que revivir en la posguerra para que tengamos en el aquí y no en el muy tarde un país distinto, como lo merecemos todos los colombianos. Y eso, doctor Libardo Orejuela, con una esencia que sale de allá, de la Revolución Francesa, precisamente, la libertad del hombre. Exactamente, la libertad del hombre. Mire, Jairo, hay un precioso discurso del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Lo pronunció en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Se llama el discurso de las 4 libertades. Una civilización, decía Roosevelt, se asienta sobre 4 libertades. Libertad de cultos, libertad de reunión, satisfacción de las necesidades básicas y, oiga la cuarta, Jairo, la liberación del miedo. Una sociedad asustada no puede ser una sociedad democrática. El señor Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, en una autobiografía comienza a escribir de la siguiente manera: mi madre tuvo gemelos, el miedo y yo. Eso no se puede repetir en la democracia. ¿Qué decir? Puntos suspensivos con este maestro, con este libre pensador, con este hombre que tiene la historia universal en la cabeza, el rector de la Universidad Libre, el doctor Libardo Orejuela. ¿Qué decir? ¿Qué podemos decir de allí? Doctor, simplemente decir que desafortunadamente nosotros hemos vivido con miedo en la sociedad colombiana. Todavía tenemos miedo, muchos miedos. Miren, los colombianos a veces son víctimas de los impactos mediáticos. La guerra, que tenemos que terminar porque impulsa la cadena de las violencias, produce menos del 25% de las muertes violentas en Colombia. El otro 75% está concentrado en las grandes ciudades y hace parte de las oficinas de cobro, de las sociedades del crimen organizado, de las bandolas de los bandidos menores, del asalto de los apartamenteros o del raponeo violento en las calles. Entonces, yo invité incluso en tiempos de la fementida seguridad democrática, a que cualquier ciudadano o dama de Cali se diera el lujo de pararse a las 9:30 de la noche en la plaza de Caicedo, de esta bella capital del departamento, a ver qué le podía ocurrir. No, habitamos una sociedad del riesgo, tenemos miedo, por eso cambió la configuración arquitectónica de Cali. Esta no es la ciudad de los balcones, esta es la ciudad de las rejas, de las dobles cerraduras. Estamos enclaustrados, estamos sometidos a un panóptico colectivo. Y frente a eso, ¿dónde están las políticas públicas del Estado municipal, o del Estado regional, o del Estado nacional? Doctor, vamos a hablar de ellas enseguida. Toca usted un tema supremamente importante, definitivo para la ciudad de Cali, porque precisamente ahora el gobierno nacional o la alcaldía, no sé qué entidad gubernamental, ha militarizado 8 comunas de Cali, que son las más peligrosas. De ello vamos a hablar. Y le dejo, doctor, esta frase del tolimense Darío Echandía: tenemos que volver a pescar de noche. Eso es cierto. Ya venimos, doctor. Por eso completaba, ¿no?, asustado:
Colombia es un país de cafres. Es grato venir acá y es muy grato tener este invitado. Definitivamente ProArtes es un epicentro de la cultura de la ciudad. Su sede cuenta con 2 salas de exposiciones abiertas de manera permanente. Desde hace más de una década administramos el proyecto Orquesta Filarmónica de Cali, Patrimonio de los Vallecaucanos, que realiza conciertos de temporada durante todo el año. Y en su sala de cine proyectamos lo mejor del cine independiente, nacional e internacional. Definitivamente. Definitivamente es cuestión de responsabilidad de los padres hacer vacunar a sus hijos, todos los menores de 5 años, para evitar enfermedades como la difteria, el tétano, la tosferina, las meningitis, los procesos de neumonía, la hepatitis, la varicela y la hepatitis A. Definitivamente es la vacunación la respuesta para prevenir estas enfermedades. Con el rector de la Libre, el doctor Libardo Orejuela Díaz, tocaba precisamente lo de la seguridad en Santiago de Cali. Y aquí estamos hablando para ustedes televidentes, que sé que el Canal 14 llega a estratos 1, 2, muchos en Agua Blanca, en ese sector, en las comunas de alto riesgo, aquí en La Ladera, aquí donde estamos cerca, a Siloé, donde hay un impacto social muy grande desde hace mucho tiempo de la Universidad Libre. Ha sido militarizada la ciudad en esas 8 comunas. Yo no sé, doctor Libardo, si esto ha sido algo del gobierno nacional, una decisión del ministro de Defensa o del señor alcalde Rodrigo Guerrero. Pero de una u otra forma se tomó, y su opinión cuál es. Inclusive estamos hablando también para estudiantes de la Libre, de estratos 1, 2, que viven en Agua Blanca y que viven en La Ladera, que son estratos que vienen acá a la Libre a educarse. Mire, mi opinión ya vertida mediáticamente la subrayo de la siguiente manera. Militarizar algunas comunas de comportamiento muy cruento en Santiago de Cali es una buena medida coyuntural. Aminora el impacto de la violencia que se ha disparado en Santiago de Cali. Pero a mediano y largo plazo es una medida fallida, porque no se puede buscar la calentura en las sábanas, sino en el cuerpo del paciente enfermo. Esa medida revela para mí un fracaso o una inexistencia de una exitosa política pública en materia de seguridad urbana en Santiago de Cali. Entre otras razones, la misión constitucional del ejército no es esa. Esa es una misión absolutamente policiva y que nos está reflejando cómo nos rajamos en semejante materia. Yo creo entonces que lo que se requiere en Cali es la emisión y la consolidación y el mantenimiento y la permanente evaluación de una política pública de seguridad que integre asuntos de guardia policiva con asuntos de inversión social y con la inserción en recreación, en deporte, en cultura y en educación de los jóvenes de alto riesgo. Yo recuerdo un bello programa que se adelantó durante el gobierno del presidente César Gaviria, que incluso en el Valle del Cauca tuvo como epicentro particular la ciudad de Palmira, en la que yo fui durante 2 años, en esa época lo era, secretario de Educación y de Cultura Municipal. Se llamaba el uso adecuado del tiempo libre. Y creo que sobre eso tiene que haber miramiento. Los estudiantes deben volver a las viejas jornadas educativas de 8 y 9 horas. Los estudiantes deben vivir en los colegios, pero para ello se requiere que el Estado, en eslabonamiento con la empresa privada, pueda subsidiar la alimentación de chicos y chicas que no tienen mayor posibilidad para poder vivir dignamente el mundo de la educación. A mí, por ejemplo, me parecen graves retratos como estos, que tiene que atender la gente de la ciudad de Cali, los mesocráticos, las capas medias, que no conocen la ciudad. Esta es una ciudad de 3 pisos, y la mesocracia únicamente conoce el primer piso de Cali. Eso que va desde el norte, viene por la sexta, desemboca en la quinta
y se va hasta Ciudad Jardín y Panza. Pero esos mesocráticos parece que no conocen que hay un Cali que habita el sótano social por debajo del nivel de las aguas del río Cauca. En Agua Blanca moran en indignidad casi 800.000 personas. En barrios como el Charco Azul, yo vi niños jugando con moscas verdes. Yo vi nené de 2 años alimentándose en los teteros con agua con azúcar. Y en este pencao de los pobres, como lo llaman algunos, en este pencao de los condenados de la tierra, como lo diría el escritor franco-argelino Frantz Fanon, viven también miles y miles de familias cuyas condiciones económicas son realmente terribles. Y allí, entre Agua Blanca, el sótano y la ventana miserable de Cali, miserable por el nivel de la miseria y de la pobreza extrema, hay miles de muchachos que no tienen oportunidades en la educación, en el trabajo y en la vida, y que son, para mí, la materia prima de las bandolas de Cali. Allí tiene que haber inversión social específica y grande del Estado municipal entre nosotros. Doctor Libardo, yo le quiero hacer 3 consideraciones, ojalá la memoria, que es a veces frágil, pero también el tiempo en televisión, que a veces es muy rápido, señalarle 3 cosas a un docente y a un educador como usted, de tanta experiencia. Dicen algunos rectores de megacolegios que no se necesitan más megacolegios en Cali, que porque el manejo de 5.000, de 6.000, de 7.000 alumnos es complejo. Y citó un colegio, que no lo voy a estigmatizar ahora, que era una verdadera anarquía la que se vivía allí. ¿Se puede o no controlar un colegio de 4 o 5.000 o 6.000 alumnos? Muy difícil. Y le voy a contar cosas como estas. El mundo va de las megametrópolis, por decirlo así, a las ciudades fragmentadas. Usted ve que en una gran ciudad como Cali o como Bogotá, ya la gente del sur no sale y la gente del norte no sale. Las ciudades se están fragmentando para poder volverse menos caóticas. Pero le voy a decir una segunda cosa que a uno lo sorprende. La llamada por el ranking del TES y de Shanghái, la primera universidad del mundo, llamada por ese par de ranking, que es la Universidad de Harvard, no tiene más de 9.000 estudiantes en pregrado. Compárela con las universidades nuestras. No es la población lo que hace la excelencia académica. Y en ese sentido yo creo que se puede regresar incluso a los viejos colegios y escuelas familiares subsidiadas por el Estado, donde el muchacho entienda y vea que los grandes valores de la humanidad pueden ser aprendidos. Mire, para mí es más importante la aptitud con C que la aptitud con P. Para mí es más importante el mundo de los valores que el mundo de la episteme o del conocimiento, porque las ideas se aprenden y los conceptos se agarran. Por esa razón, yo insisto, los pueblos son como los niños. Aprenden menos de teorética, de teoría, y más de ejemplo. Y creo que en esos nichos educativos pequeños se puede aprender mucho más del ejemplo. Es el caso que nos pasó en Colombia, cuando pasamos del policía familiar de la cuadra al megapolicía que desconocen los ciudadanos. El doctor Libardo Orejuela Díaz, en esta charla supremamente importante, ustedes seguramente la están considerando así, donde la posición es clara sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Cali, y además sobre la educación de una vez. Definitivamente, con alma social. Definitivamente, el tesoro más valioso que tenemos los vallecaucanos se encuentra en el Museo del Oro Calima, con piezas que tienen más de 3.000 años de antigüedad. En el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los esperamos de martes a sábado, definitivamente. Definitivamente, como la guerra es como un tractor que anda sobre un lugar pantanoso y reparte el lodo por todos los costados y vence sobre miles de muertos, esta guerra barbarizada en Colombia hay que pararla para que empecemos la edificación de la paz. No hay que olvidar la bella frase del poeta de barba de mariposa Walt Whitman:
el que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. La paz, definitivamente. Importantísimo lo que usted ha dicho, doctor. Bueno, todo lo suyo es así. Y hay muchos temas con usted, pero me voy a quedar en ese tema social, en ese tema importante de esos pisos, como usted denomina a Santiago de Cali. Y hablamos de educación, y ahí usted se siente pues como pez en el agua. Entonces, doctor Libardo Orejuela, se hizo la doble jornada en los colegios que dizque para buscar cobertura. Bueno, entonces, ¿cómo volvemos a la doble jornada? ¿Cómo volvemos a ese programa en el gobierno de Gaviria, cuando usted era secretario de Educación y de Cultura de la Villa de Las Palmas, a implementarlo? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Voluntad? ¿Plata? ¿Qué? Mire, eso se llama voluntad. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que distingue básicamente, un Estado neoliberal de un Estado social de derecho, consagrado en la Carta Política del 91, es la responsabilidad del Estado fundamentalmente en dos esferas: la educación y la salud. Cuando usted privatiza la salud y privatiza la educación, está en el formato de un Estado neoliberal. Pero cuando usted le da dimensión social a la educación y a la salud, usted está en la almendra de un Estado social de derecho. Y el debate es este: o metemos la salud y la educación en la impúdica alma del mercado, o ponemos la educación y la salud en la gama reconocida mundialmente de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo pacto firmó el Estado de Colombia y ratificó el Estado de Colombia y es de obligatorio cumplimiento. Entre otras razones, porque los convenios internacionales que en materia de derechos humanos ratifique el Estado de Colombia harán parte de su constitución política, que ya no es un libro cerrado, sino un libro abierto. Es decir, y para realizar esto, ¿qué es lo que se requiere? La voluntad del Estado y de los dirigentes. Y cuando hay voluntad, simplemente se cambia la arquitectura del presupuesto nacional y se entrega menos rubros a unas necesidades que no son prioritarias y más rubros a unas necesidades que sí son prioritarias. El derecho originario fundamental de los hombres y mujeres se llama el derecho a la vida y a la integridad personal. Pero el derecho a la vida solo es posible si es vida digna. Y vida digna se hace con ciudadanos sanos, en moradas dignas y con acceso a los bienes de la educación y de la cultura. Sí, doctor, como usted no tiene pelos en la lengua, ¿Juan Manuel Santos encarna algo del Estado social de derecho? Mire, Santos está para mí en una fase de mixtura. Santos provino de un sector para mí político que enarboló la bandera del neoliberalismo. Pero Santos se ha ido atrincherando en el viejo partido liberal de su tío abuelo, por decirlo así, y creo que en tal sentido ha recibido el influjo de dirigentes políticos y de sectores políticos que reclaman el regreso a ese ideario que fue posible en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, llamado la Revolución en Marcha, y donde se preconfiguró el Estado social de derecho 60 años antes de la inmortal obra de la Asamblea Nacional Constituyente. Santos hoy, yo difiero de aquellos que lo sitúan en el ramaje de la derecha. Santos para mí hoy está colocado en una especie de centro izquierda matizada. Y creo que en tal sentido se le ha jugado en el tema del fin de la guerra y nosotros lo tenemos que reconocer. Y ha ido tomando